Buenos días, me complace encontrarme con ustedes a través de esta plataforma virtual en el Congreso de la Facultad de Psicología, Ciencia y Profesión. En esta oportunidad voy a presentar un trabajo que hemos elaborado con la doctora Griselda Cardoso, quien dirige el equipo de investigación, y se refiere a clima escolar y familiar y su relación con la conducta de bullying en adolescentes. Cuando hablamos de esta problemática, nos estamos refiriendo a un fenómeno que ha despertado un interés bastante importante, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la opinión pública, lo cual plantea nuevos desafíos para su identificación, comprensión y prevención. Es una problemática que por su envergadura, por las incidencias que tienen en quienes protagonizan esta conducta, merece una atención especial en estos momentos, pero para su comprensión no es suficiente adoptar una perspectiva que contemple solo las variables de tipo individual, sino que el acoso depende, además de estas variables, de otras variables ligadas al contexto y cómo los diferentes contextos se comunican entre sí. Concretamente, en este estudio que presentamos en esta oportunidad, hemos trabajado en torno a tres variables fundamentales: el acoso entre pares, el clima familiar y el clima escolar. El acoso entre pares nos enfrenta a una dinámica de interacciones muy complejas entre distintos protagonistas, quienes son testigos, quienes son víctimas, quienes son agresores, e implica una modalidad de agresión que implica la intencionalidad de provocar daño en el otro, en que quien recibe esta agresión no tiene la posibilidad de salirse de este vínculo, y este tipo de conductas son persistentes, se presentan con regularidad, se prolongan en el tiempo. Por otro lado, en relación a clima escolar y clima familiar, nos referimos fundamentalmente a las percepciones que los adolescentes tienen de las interacciones que se producen en cada uno de estos contextos, es decir, en la familia y en la escuela. En relación a la metodología, lo primero a señalar es el tipo de diseño. Se trata de un diseño descriptivo correlacional de corte transversal. Para conformar la muestra hemos realizado un muestreo por conglomerado, seleccionando escuelas de la ciudad de Córdoba, tanto públicas como privadas, y se conformó una muestra de 3.500 adolescentes entre 11 y 20 años, de primero, tercero y quinto año de las escuelas. En la muestra la mayoría son mujeres, un 57% son escuelas privadas, y en relación a los instrumentos para recoger la información, aplicamos tres escalas. Por un lado, el test de bullying y ciberbullying; por otro lado, el cuestionario para medir clima social, escolar y familiar; y finalmente la escala de competencia parental percibida. Para analizar los datos, se utilizó el programa R versión 3.6.1, realizando pruebas de Wilcox para verificar si existe diferencia entre las variables en relación al sexo y al tipo de escuela, y se realizaron estudios correlacionales entre las diferentes variables en estudio. En esta diapositiva nos encontramos con un primer estudio que ha relacionado o ha buscado diferencias entre las escuelas privadas y públicas y entre varones y mujeres en relación a las variables en estudio. Si observamos los valores coloreados en rojo, nos muestra que existen diferencias en relación a la conducta de agresor, tanto en escuelas públicas como privadas. Existen diferencias del rol de observador en las escuelas públicas. Existen diferencias en implicancia parental, tanto en las escuelas públicas como privadas. En relación a resolución de conflictos, también existen diferencias en las escuelas privadas, y en consistencia disciplinar también, referido a las escuelas privadas. Y por último, la variable de contención institucional se presenta tanto en escuelas públicas como privadas, con valores diferenciales que
enseguida vamos a presentar. Y por otro lado, en esta otra diapositiva nos encontramos con el estudio de correlación entre clima escolar y clima familiar y las conductas de bullying o acoso entre pares. Por un lado, nos encontramos que en un primer intento los estudios de correlación daban resultados bastante bajos o poco significativos para las variables de bullying en relación al clima familiar, y por lo tanto se resolvió recurrir a algunas variables alternativas, como es la relación que tienen con los padres, la presencia de agresión en la familia, el buen trato o maltrato de parte del docente, habiendo encontrado diferencias en estas conductas, o mejor dicho, correlaciones en estas conductas que recién mencionaba. ¿Cuáles son en definitiva las cosas que se constatan en el estudio realizado? Por un lado, que en las escuelas privadas los varones asumen más el rol de agresor y al mismo tiempo presentan mayores niveles de consistencia disciplinar. Y por otro lado, las mujeres presentan mayores niveles de implicancia parental, resolución de conflictos y contención institucional. Por otro lado, en las escuelas públicas, los varones también asumen más el rol de agresores y las mujeres asumen más el rol de observadoras. Por otro lado, presentan también las mujeres, o en el caso de las mujeres, mayores niveles de implicancia parental y de contención institucional. En relación a las variables de clima familiar, nos encontramos con que la conducta de bullying se encuentra relacionada con la resolución de conflictos y con la relación con los padres. Es decir, a mayor capacidad de resolver conflictos y a una mayor calidad en la relación con los padres, menores posibilidades de que se presente la conducta de bullying en sus diferentes roles. Y por otro lado, otra variable que encontramos es la frecuencia y presencia de escenas agresivas en el interior de la familia. Cuanto más frecuentemente se observen episodios de agresión al interior de la familia, mayor probabilidad encontramos de que se presenten las conductas de acoso. Y en relación a las variables de la escuela o del clima escolar, nos encontramos con que el compromiso docente y el buen trato docente son variables que favorecen que disminuya las conductas de bullying en sus diferentes roles de agresor, víctima y observador. Por otro lado, cuando el trato del profesor es malo o inadecuado, aparece mayor probabilidad de manifestaciones de bullying. En definitiva, ¿qué tener en cuenta a la hora de la prevención? Nos encontramos con que es fundamental trabajar con la familia, trabajar con la escuela, tanto en escuelas públicas como privadas y en las diferentes edades y géneros. Si bien la presencia de agresión es mayor en varones, son todos y todas las que están implicadas en estas conductas de diferente manera. Por lo tanto, resulta fundamental trabajar clima escolar y clima familiar sin distinciones, ni de género, ni de edad, ni de gestión de la escuela. Y por otro lado, resulta fundamental involucrar a padres y docentes en la prevención del acoso, apuntando a mejorar los vínculos y a promover una convivencia más armoniosa. Yo les agradezco mucho la escucha, la paciencia que han tenido en recibir esta ponencia, y vamos a quedar a disposición de ustedes para diferentes preguntas o inquietudes que pueda haber, encontrándonos en el diálogo posterior. Hola a todos y a todas. Es un honor poder participar de este importante evento del Congreso Virtual de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. En estos minutos que vamos a compartir, quiero volcar algunos resultados de un proyecto de investigación
que se viene ejecutando desde el año 2018 y que se prevé se extienda hasta el año 2021. Es un proyecto de investigación acreditado, de carácter cuatrienal, y radicado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Me acompañan en ese proyecto y en esta presentación Romina Scaglia, Ana Paula Verbaubede, Sabrina Cavallaro, Gabriela Latini y Daniela Paspuciero. Quien les habla es Pablo Martín. Bien, respecto al proyecto quiero encuadrar y destacar algunas ideas, lineamientos sobre cómo fue pensado, cómo está organizado. El objetivo del proyecto es explorar la ansiedad frente a los exámenes de los estudiantes universitarios, es poder conocer mejor el estado de situación en la Universidad Nacional de Rosario, y fundamentalmente tratar de entender si es que hay algún nexo, algún punto de articulación entre la ansiedad frente a los exámenes y la susceptibilidad de los estudiantes a padecer enfermedades infecciosas. El estado del arte habilita a pensar un nexo, ya que plantea que situaciones de mucho voltaje afectivo en el marco académico, situaciones de estrés académica, por ejemplo, por una época ardua de exámenes universitarios, puede llevar a un peor funcionamiento del sistema inmunitario, a un funcionamiento deficiente de este importante sistema de control, de integración del organismo humano, y de esa manera aumentar la posibilidad de padecimientos de tipo infeccioso. Acerca del marco metodológico del proyecto, los participantes son estudiantes universitarios de distintas carreras de la Universidad Nacional de Rosario y de cualquier edad. En cuanto al diseño, este estudio se enfoca en una metodología de orden cuantitativa. El diseño es observacional, porque no hay manipulación de variables ni ningún tipo de intervención, solamente hacemos una medición de la distribución de las variables de interés, y es un estudio de carácter transversal, porque las mediciones se realizan en un único momento. En cuanto a los métodos de evaluación que hemos escogido, el principal instrumento utilizado es un cuestionario validado población local, es el cuestionario de Grandis, cuestionario de ansiedad frente a los exámenes, que además nos permite una valoración de 3 dimensiones de la ansiedad: la dimensión fisiológica, cognitiva y conductual, y además complementamos con una encuesta que permite un relevamiento amplio de variables sociodemográficas, de variables académicas, y fundamentalmente 10 preguntas que hemos elaborado para poder medir 10 síntomas físicos que los estudiantes habitualmente pudiesen llegar a padecer en la época de exámenes: resfríos, gripe, fiebre, debilidad general, etc. Bueno, y ahora les voy a volcar los resultados que hemos hallado en este último análisis de datos, que por primera vez los vamos a presentar en una jornada académica. Bueno, y son los siguientes. Hemos encontrado en 316 estudiantes de distintas carreras de la Universidad Nacional de Rosario que el 71% de estos poseen niveles medios de ansiedad frente a los exámenes, niveles moderados, el 26% niveles bajos de ansiedad frente a los exámenes, y el 3% niveles elevados, exacerbados. Entonces esto nos lleva a una primera interpretación, y es que afortunadamente es solo un grupo muy pequeño, aquel que sería un grupo de riesgo, una población que está con niveles preocupantes de ansiedad. El grueso de los estudiantes se encuentra en un rango de valores de niveles medios de ansiedad. Habrá que seguirlos de cerca, pero por lo menos entendemos que de estos resultados no hay que sacar ninguna interpretación alarmante. Por otro lado, en cuanto a los síntomas somáticos, lo que notamos aquí sí es que hay valores que preocupan. El 29% de los estudiantes, o sea, 3 de cada 10, ha indicado que padece resfríos de manera muy frecuente cuando se acerca la época de exámenes. El 26% señala la presencia frecuente de congestión y picor nasal, el 25% dolor de garganta,
y el 44%, es decir, prácticamente la mitad de la muestra, un estado de debilidad general y de desgano. Bien, a nuestro parecer, ya yendo a las discusiones y a las interpretaciones finas de estos resultados, esta presencia significativa de síntomas somáticos, de manifestaciones de tipo infecciosas cuando llega la época de exámenes, podría estar efectivamente justificada por ese aumento de ansiedad y de estrés que suele ocurrir en aquel momento académico y que podría, vía un peor funcionamiento del sistema inmunitario, estar explicando estas manifestaciones físicas. Por suerte, como les decía, favorablemente, el grupo, la población con niveles elevados de ansiedad frente a los exámenes es un grupo marginal, son muy poquitos, estamos hablando de menos del 5%. De todas maneras, será necesario hacer un seguimiento. Nuestra sugerencia para la institución, para las universidades, y esto va no solo para la Universidad Nacional de Rosario, sino en general, es poder pensar dispositivos de seguimiento de los estudiantes, de escucha, y poder de alguna manera dar contención a esta ansiedad frente a los exámenes y evitar que aquellos estudiantes que se encuentran en ese rango medio de niveles de ansiedad no migren a ese grupo o a esa población de riesgo de niveles elevados de ansiedad. Por eso me parece será necesario y será importante que las instituciones educativas superiores tomen un rol activo y generen espacios y dispositivos para dar contención a los estudiantes. Creo que ese es el gran desafío de cara a los próximos años. Bueno, hasta aquí entonces estos resultados y estos avances en el proyecto que estamos ejecutando. Esperamos en los próximos meses, en los próximos años, a medida que aparezcan nuevas instancias académicas de esta naturaleza, poder brindar también futuros avances. Así que les agradezco la escucha y quedo a disposición de cualquier pregunta. Un saludo grande. Bueno, damos paso a la presentación de la ponencia que se llama Promoción de los Buenos Tratos en el IPET 250, una experiencia de curricularización de la extensión. Primero me voy a presentar yo, se va a presentar en realidad el equipo que coordinó este proyecto. Mi nombre es Sofía Díaz, yo soy licenciada en Psicología, soy adscripta de la Cátedra de Psicología Sanitaria de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y pertenezco a la cátedra hace alrededor de 4 años. Bueno, mi nombre es Florencia Denti, yo soy licenciada en Psicología y estoy en la Cátedra de Psicología Sanitaria hace aproximadamente 3 años. Bueno, mi nombre es Puyo Eliana, me encuentro en el tramo final de la carrera, formo parte del equipo coordinador del proyecto y a su vez estoy en la cátedra hace 3 años. Mi nombre es Guadalupe Parada, soy ayudante alumna en la Cátedra de Psicología Sanitaria hace 2 años, también estoy en el tramo final de la carrera y formo parte del equipo de coordinación de la práctica. Bueno, contando un poquito de lo que fue el proyecto, en realidad también cómo surgió. El proyecto es un proyecto que se presentó a la convocatoria de las becas de la CEU en el 2019, que se llama Salud Colectiva, los Buenos Tratos en la Comunidad. El mismo obtuvo el aval académico para su realización, cuyo objetivo fue promover los buenos tratos en la comunidad institucional del IPET 250, ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba, donde se realizaron talleres recreativos y se promulgó un espacio de escucha a estudiantes de esta institución, haciendo el foco en estudiantes de primero, segundo y tercer año del turno tarde, lo cual llevó a una intervención de alrededor de 300 estudiantes. Este objetivo fue realizado por estudiantes de tercer año de la Facultad de Psicología, quienes pertenecen y están cursando la Cátedra de Psicología Sanitaria, donde se insertan en el territorio a realizar los talleres recreativos
previamente teniendo capacitaciones en el trabajo extensionista, en el contexto territorial y sobre la modalidad de talleres y el trabajo con los jóvenes. Y a lo largo de todo su proceso tuvieron supervisiones con este equipo que fue el que los coordinó en todo el trayecto de la intervención. El territorio, que fue donde se realizó esta práctica, fue en Barrio Las Flores, ahí ya está ubicada la escuela, pero también hay otros estudiantes que provienen de Barrio Comercial y Villa El Libertador. Estos barrios son barrios populares de la ciudad de Córdoba que están caracterizados por la vulnerabilización social. En las distintas encuestas y charlas que tuvimos con el equipo directivo de la institución, nos dimos cuenta de que la relación docente-alumno era una relación insuficiente, donde se contaban con 70 docentes y alrededor de 500 alumnos, donde además no contaban con un gabinete psicopedagógico ni con ningún otro dispositivo que pudiera acompañar a los jóvenes en sus trayectorias escolares, y denotaban problemáticas referidas a los modos de vinculación entre los alumnos, desatando violencia física y violencia psicológica. Esta situación preocupaba a los directivos de la escuela. Por lo cual, nuestros objetivos principalmente fue promocionar los buenos tratos como modo de vinculación entre los estudiantes dentro del IFES, lograr la participación de los estudiantes y problematizar los modos que poseen para vincularse. A su vez, sostener un espacio semanal de escucha tanto individual como grupal, donde los estudiantes puedan comunicar el malestar que poseen en base a su vida cotidiana y principalmente en el espacio educativo. En cuanto a la metodología que se empleó, fue de investigación a acción. Eso implicó tener que ir a terreno, a conocer el espacio en donde íbamos a desenvolvernos. Hubo una recolección de datos a través de encuestas, entrevistas y observaciones participantes. Nos reunimos de manera preliminar nosotros con los directivos de la escuela para poder escuchar su demanda y conocer de qué se trataba. Y una vez que sucedió esto, acudieron los alumnos, que también pudieron despejar algunas inquietudes, elaborar algunas encuestas y recabar información. A partir de eso se trazó un plan de acción que implicó, como ya mencionó Sofi, talleres recreativos a cargo de los alumnos de la Cátedra de Psicología Sanitaria y un espacio de escucha semanal que se sostuvo a lo largo de 2 meses, que eso estaba sostenido por nosotros en la institución. En relación a las perspectivas teóricas que fundamentaron el trabajo, se trabajó desde la intervención comunitaria y desde la perspectiva de la salud integral, partiendo de la base de que consideramos como premisa que los modos de vincularnos se aprenden desde los contextos de socialización primaria y que pueden generar malestar, y que a su vez podemos desnaturalizarnos para construir, en conjunto con la comunidad, nuevos modos de vincularnos. Es por esto que creemos que la promoción de los buenos tratos en la escuela es pertinente, en tanto que funciona como un dispositivo de inclusión social, fomenta el pensamiento crítico de los estudiantes y a su vez fomenta la participación comunitaria dentro de estos procesos. A su vez, tenemos en cuenta la realidad socioeconómica de la comunidad que condiciona estos modos de vincularse y las nociones de salud de la misma, junto con el abandono del Estado y la masividad de esta escuela, que como comentaba Sofía es insuficiente la relación entre docentes y alumnos, limita a la población en el desarrollo pleno de sus derechos humanos. Por eso, este proyecto de intervención resulta interesante e importante para propiciar espacios nuevos de construcción entre los agentes institucionales, permitiendo así a los alumnos correrse un poco de la masividad, poder expresarse mejor en relación a sus necesidades y en relación a sus malestares, ya sea dentro o fuera de la institución educativa. Los resultados que nos interesa destacar tienen que ver, por un lado, con los talleres recreativos, que se llevaron a cabo en promedio 8 talleres en 9 cursos distintos, con una asistencia del 90% de los estudiantes, los cuales pudieron identificar, por lo menos, que algunos tratos que tenían entre ellos no creaban un ambiente educativo favorable, y pudieron identificar que había otros modos de resolver algunos conflictos y que se podían construir entre ellos.
A su vez, en relación al espacio de escucha que llevamos a cabo semanalmente, acudieron 6 estudiantes, la mayoría de ellos de manera repetida, entre 2 y 3 semanas, con la intención de contarle a alguien las problemáticas cotidianas que estaban experimentando en el transcurso de la escuela y expresaron haberse sentido contenidos. Pudieron sentir alivio luego de haber charlado con nosotras, luego de expresar sus malestares y encontraron nuevas formas también de comunicar futuras frustraciones, mejorando así los tratos que podían tener con sus vínculos dentro de la escuela, pero también por fuera de ella. A su vez, los directivos de la escuela pudieron ver cómo los espacios de interacción y comunicación con los estudiantes pueden favorecer la creación de lazos de cooperación entre los compañeros y entre los estudiantes y los equipos directivos y docentes. Pueden favorecer también la desnaturalización de estos modos impuestos de vinculación y construir en conjunto nuevos modos de vinculación, promoviendo así los buenos tratos y por tanto la salud colectiva. El último resultado que nos parece importante destacar es que pudimos llevar adelante de manera satisfactoria la curricularización de la extensión universitaria, permitiendo así que muchos estudiantes de la cátedra de Psicología Sanitaria del tercer año de la carrera de Psicología pudieran acudir a terreno, pudieran intervenir en la comunidad y pudieran construir nuevo conocimiento en conjunto con estos estudiantes de la escuela. Por último, no queremos dejar de nombrar los desafíos que tuvimos en esta intervención, en donde no pudimos llegar a realizar esta intervención con la planta docente, que creemos que hubiera sido una intervención pertinente, en tanto los docentes también forman parte de esta institución y naturalizan los modos que tienen los estudiantes para vincularse. Y por otro lado, quedó también en el tintero incorporar a las familias de los estudiantes en este proyecto, donde reconocemos el rol clave que tiene la comunidad en los procesos de subjetivación. Y a modo de cierre, nos preguntamos, en este contexto sanitario actual de emergencia, y considerando las condiciones en las cuales se están sosteniendo, digamos, los espacios educativos, tornando todo a lo virtual, ¿cómo llevamos adelante estos espacios de construcción comunitaria y cómo los incorporaremos a futuro en la curricularización de la extensión universitaria? Muchas gracias. Para comenzar, mi nombre es María Pía y el de mi compañera Luciana. Hemos realizado una investigación a la que la denominamos sistemas motivacionales que se presentan en el uso de las redes sociales en adolescentes del nivel secundario. El siguiente trabajo se inscribe dentro de la modalidad de egreso práctica supervisada en investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. El mismo comprende un desarrollo teórico y un trabajo de campo que se realizó en una escuela secundaria de la ciudad de Córdoba capital. Dicho trabajo de campo se encuentra enmarcado dentro del proyecto Consejería para Adolescentes, que corresponde a una política pública del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. El año pasado nos preguntábamos acerca del auge de las TICs y el uso excesivo y extensivo de las redes sociales. Es por ello que decidimos investigar sobre esta temática, ya que los grandes avances tecnológicos y de las comunicaciones provocan cambios importantes en la cotidianidad de cada persona. Al momento de pensar qué población investigaríamos, pusimos el foco en las y los adolescentes, ya que la influencia de las nuevas tecnologías se manifiesta principalmente en dicha población. La pertinencia de estudiar esta etapa vital se justifica por el hecho de que los y las adolescentes se expresan preferentemente a través de la comunicación virtual, priorizando el contacto online que el cara a cara. Dado el advenimiento de las nuevas tecnologías y redes, los adolescentes se enfrentan con nuevos modos de identidades y lazos sociales. Las comunidades virtuales constituyen redes de lazos interpersonales que proporcionan
sociabilidad, apoyo, información y sentimientos de pertenencia e identidad social. Es por esto que el siguiente trabajo de investigación persiguió como objetivo principal identificar los sistemas motivacionales que se presentan en el uso de las redes sociales en adolescentes que transitan tercer año, turno tarde, del nivel secundario de una escuela de la provincia de Córdoba, Argentina, 2019. Siguiendo esta línea, los objetivos específicos fueron explorar el uso de las redes sociales en adolescentes, explorar los sistemas motivacionales que impulsan el uso de las redes sociales, descifrar la prevalencia de un sistema o un conjunto de ellos como impulso para la utilización de las redes en adolescentes. Para responder a estos objetivos, la investigación se realizó desde un enfoque mixto, preponderando el aspecto cualitativo sobre el cuantitativo. En cuanto al diseño de la investigación mixta, la misma se basó en un diseño explicativo secuencial. La muestra estuvo constituida por 120 alumnos de 14 a 16 años, que cursaban tercer año, turno tarde, de una escuela secundaria de la provincia de Córdoba. La investigación se llevó a cabo en 4 etapas. En una primera instancia, se realizó un relevamiento sociodemográfico para aproximarnos a la utilización de las redes sociales en los adolescentes. En una segunda instancia, se realizaron entrevistas semiestructuradas, producidas en el espacio de escucha de consejería en el cual los adolescentes recurrieron voluntariamente. Dicho espacio tenía un encuadre de trabajo que consistía tanto en la confidencialidad como la voluntariedad del adolescente para acceder al mismo. A su vez, estos pueden acudir solo en recreos y en horas libres. En una tercera instancia se efectuaron talleres, uno por cada división de tercer año turno tarde, con la finalidad de observar qué motivaciones impulsaban al uso de las redes sociales. En una cuarta instancia se realizó el análisis de datos. Se considera que el enfoque modular transformacional puede aportar un acercamiento en la identificación de las motivaciones que impulsan a los adolescentes a utilizar las redes sociales. Los sistemas motivacionales, apego, narcisismo, sensual sexual, regulación emocional y heteroautoconservación representan múltiples necesidades de los seres humanos, y a la vez la utilización de las redes sociales está motivada por múltiples necesidades. Dicho enfoque da cuenta de la complejidad del psiquismo y aplica a la psicopatología lo que Morin denomina pensamiento complejo, en el que se incluye el concepto de modularidad. A lo largo de nuestra práctica, exploramos el uso que las y los adolescentes hacían de las redes sociales, observando que se conectan mayoritariamente en sus hogares y utilizando como medio principal el celular. Como así también revisan las redes tanto cuando están solos como cuando se encuentran en compañía de otra persona, como un familiar, un amigo, un novio o una novia. Y a la vez, esta compañía, ese familiar, ese novio, esa pareja o ese amigo, también revisan las redes en su presencia. Al explorar sobre el uso de las redes, entran en juego los sistemas motivacionales. Observamos que las mismas son utilizadas como un medio para aproximarse a un otro y obtener seguridad afectiva. La motivación de apego es saber la disponibilidad del otro. En el vínculo de apego, el sentimiento que se persigue es el de seguridad afectiva. Es decir, se busca a través de un vínculo estable con una persona específica, claramente diferenciada y preferida, el deseo de proximidad y de contacto. Esto lo pudimos visualizar en algunos de los talleres que compartimos en las instituciones educativas, cuando ante la consigna del porqué del uso de las redes nos respondían: para comunicarse entre amigos es mejor hablar en persona que por chat, pero por chat uno se anima más. Pero también las redes sociales son una ventana que representan el sí mismo. En reiteradas ocasiones se puso de manifiesto
que la motivación narcisista se encontraba al servicio de la motivación sensual sexual. Esto significa entonces que el adolescente, a través de su cuerpo, realiza una valoración del sí mismo, dependiendo casi siempre de la cantidad de me gusta, reacción a una foto, historia o estado. En los talleres se pusieron en evidencia opiniones al estilo de: muchos opinan que si subís fotos con poca ropa es para tener más me gusta. Fue a partir del discurso de los adolescentes y la significación que ellos hacían del uso de las redes sociales que se concluye que prevalece en nuestra investigación el interjuego de los sistemas motivacionales de apego y narcisismo. En dicho interjuego se puso de manifiesto en reiteradas ocasiones que los adolescentes satisfacían un deseo narcisista sirviéndose del sistema de apego. Es decir, buscaban llamar la atención de un otro como si eso los hiciera visibles o importantes ante los demás. Uno de los ejemplos es una frase que utilizaban a lo largo de los talleres que era: las personas publican lo que les pasa para llamar la atención. Como así también la motivación de apego se activa para evitar un displacer narcisista. A lo largo del proyecto de investigación y al cruzar los datos recabados, tanto cualitativos como cuantitativos, un punto que consideramos pertinente analizar fue la frecuencia de publicación y las horas que los adolescentes y las adolescentes pasan conectados a una red, ya que los mismos naturalizan el chatear o el publicar historias o estados de WhatsApp a diario. Consideramos que la virtualidad nos enfrenta a una nueva experiencia de lo real, donde la frecuencia no solo se debe al uso habitual de los nativos digitales, sino también a cubrir una necesidad narcisista de compartir experiencias y consecuentemente reconocimiento de sus actividades ante los demás. También las redes sociales son utilizadas por los adolescentes como un ensayo para la vida adulta. Es decir, que ayudan a construir una imagen de sí mismo siempre en contexto, en relación con la visión que de ellos tienen los demás. Es decir, al publicar una historia, un feed o un estado, realizan comentarios a otras publicaciones, deben elegir y pensar cuál será el contenido de las mismas, qué contarán en ellas y qué dejarán de lado. Por ejemplo, en algunas de las entrevistas que compartimos en la institución educativa, ante la pregunta de ¿pensás lo que escribís y publicás o solo comentás por comentar? Entre las respuestas obtuvimos algunas al estilo de: sí pienso todo lo que publico por si alguien lo ve o algo, pienso cómo se podría transmitir y todo, intentando no ofender o algo. No soy de comentar las fotos de los demás, y cuando comento no lo pienso tanto, lo escribo y ya. Más allá de las 5 categorías que nos propusimos investigar en un principio, a modo de recordatorio, el sistema motivacional de apego, el de narcisismo, heteroautoconservación, sensual sexual y regulación emocional, emergieron del encuentro con los adolescentes las categorías de grupo de pares y género. Con respecto a la categoría de grupo de pares, la motivación de apego se activa a partir de las relaciones vinculares que establecen los adolescentes con su grupo de pares, ya que brindan protección y a partir de ese encuentro se narcisiza cada adolescente. También, a partir del encuentro con adolescentes, podemos observar cómo las nuevas tecnologías influyen sobre los modos de relacionarse, siendo el chat y las comunidades virtuales las vías de comunicación privilegiada. Por otro lado, con relación a la categoría de género, surgieron en las puestas en común de los distintos talleres representaciones simplificadas, generalizadas, que tenían como base al sexo biológico. Uno de los ejemplos es cuando en un taller nos comentaron: si una chica sube fotos en ropa interior, quiere llamar la atención. En conclusión, la activación y la desactivación en torno a los deseos, las defensas y el interjuego de ambos sistemas caracteriza la forma de relacionarse de los y las adolescentes. Haber elegido a la adolescencia media como muestra nos permitió visualizar cómo se relaciona con los demás, cómo se estructura su subjetividad en tiempos de virtualidad
y el interjuego de los sistemas motivacionales intervinientes en el uso de las redes. Hablamos de dos sistemas que prevalecen, el sistema de apego y el sistema narcisista. Pero no podemos dejar de lado que nuestra muestra se encuentra inserta en una institución educativa, que a su vez la misma se encuentra atravesada y modificada por el nuevo paradigma tecnológico. Para finalizar, los invitamos a reflexionar sobre el contexto de pandemia y a abrir interrogantes teniendo en cuenta la temática que acabamos de presentar. A partir de nuestra investigación, observamos el interjuego de dos sistemas motivacionales. Sin embargo, actualmente nos preguntamos, ¿sigue el interjuego de los sistemas de apego y narcisismo prevaleciendo en los adolescentes o entra en juego algún otro? ¿Qué papel cumple el sistema de regulación emocional y el de heteroautoconservación en época de confinamiento? ¿Se renuncia a un sistema en pos de satisfacer a otro? Utilizamos las redes no solo para comunicarnos con una afuera, sino también para cubrir algunas de nuestras necesidades básicas, para trabajar, para estudiar y para distraernos. A lo largo de estos meses, las redes sociales y las tecnologías se convirtieron en una extensión de nuestro cuerpo. Hace un año planteábamos en el colegio a los chicos una situación hipotética de un mundo sin celular o sin redes sociales. Actualmente nos preguntamos, ¿podríamos imaginar nuestro mundo sin redes sociales, ni celulares y o computadoras? Gracias. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Belén Mesurado, soy investigadora del CONICET del área de psicología y también docente e investigadora de la Universidad Austral. Tengo como sede de trabajo el Instituto de Filosofía de la Universidad Austral y voy a compartir con ustedes esta presentación que desarrollé en colaboración con la doctora María Emilia Oñate, investigadora postdoctoral también de la Universidad Austral y de CONICET. El trabajo que vamos a presentar hoy se denomina Programa Héroe, una intervención virtual para adolescentes, el caso de Uruguay. Como todos ustedes saben, las conductas prosociales son conductas dirigidas a ayudar a otras personas, independientemente de la intencionalidad que uno tenga al ayudar a otra persona. Esa ayuda puede ser de tipo material o bien de tipo emocional, como consolar, dar un consejo o brindar alguna ayuda material a otra persona. Dentro de las conductas prosociales, dentro de la psicología del desarrollo, se ha estimulado mucho el estudio y la promoción de las conductas prosociales porque se sabe que toda conducta prosocial está vinculada con muchas conductas positivas y con el desarrollo positivo de niños y adolescentes. Por ejemplo, se sabe que las personas que tienen altos niveles de conductas prosociales también presentan menores niveles de problemas tanto internalizantes como externalizantes. Cuando hablamos de problemas internalizantes nos referimos, por ejemplo, a que las personas que tienen altos niveles de conducta prosocial también presentan menores niveles de depresión, ansiedad, y también menores conductas de tipo agresivas hacia los demás y hacia la comunidad. Por eso es que en los últimos años se ha puesto mucho foco en el desarrollo de las conductas prosociales. Hasta el momento hay varios programas de intervención destinados a promover las conductas prosociales tanto en niños como adolescentes, pero la mayoría de ellos son de tipos presenciales. El único programa de intervención virtual que nosotros conocemos es el programa Héroe, que lo desarrollamos en el Instituto de Filosofía hace ya 4 años que venimos trabajando en este programa y que se los vamos a presentar en esta presentación.
Para poder ingresar al programa es necesario acceder a través de una computadora con internet a la plataforma www.girointervention.com. En esta web uno puede crearse un usuario y poder acceder al programa. El acceso al programa no es libre, sino que depende de unas habilitaciones, unos códigos de acceso que damos los investigadores a cada institución educativa que quiera participar de este programa. Esta es la gráfica que representa el programa. Cuando un chico se loguea o se crea un usuario dentro de Giro, le aparece un mar con una serie de islas. Cada una de estas islas componen las distintas variables psicoemocionales que nosotros promovemos dentro del programa. Si bien el programa está desarrollado para promover conductas prosociales, también está vinculado al desarrollo de otras variables socioemocionales que están íntimamente relacionadas a la conducta prosocial, como es la empatía, las emociones positivas, las actitudes de gratitud, de serenidad, actitudes de perdón, y obviamente las conductas prosociales propiamente dichas. Cuando el adolescente entra dentro del programa, es recibido por un sabio, por un sensei, quien es el que les va dando las instrucciones al adolescente y le va presentando las distintas actividades que componen Héroe. El programa tiene la siguiente estructura: son 8 encuentros con una frecuencia semanal, 7 encuentros consecutivos con una frecuencia semanal, y un 8º encuentro que se hace 3 meses después de haber acabado el programa de intervención. En la primera sesión, el adolescente lo que hace es crearse un usuario dentro del programa, completando una serie de informaciones que se le requieren, vinculadas a su edad, el sexo, etc. Y completa una serie de evaluaciones iniciales antes de ingresar al programa. Entonces, es lo que en investigación se llama evaluación pretest. Nosotros evaluamos el nivel de prosocialidad de los adolescentes antes de iniciar el programa, su nivel de empatía, su nivel de emociones positivas, y una vez completado ese perfil pretest, a la semana siguiente el adolescente comienza la intervención. En la primera semana de intervención se trabaja sobre la empatía, la siguiente semana sobre la gratitud, la siguiente sobre las emociones positivas como el disfrute, la relajación, luego las actitudes de perdón, y por último el compromiso social o la solidaridad propiamente dicha. Una vez finalizado el programa de intervención, los adolescentes hacen una evaluación post-test, vuelven a completar todos los cuestionarios que completaron en la evaluación pretest para evaluar justamente el nivel de efectividad del programa. Luego de pasar 3 meses de haber finalizado el programa, se vuelve a hacer una evaluación de seguimiento para estudiar si el efecto que produjo el programa se mantuvo constante en el tiempo. Cada sesión de intervención está estructurada de una manera similar. Primero hay un video psicoeducativo y luego 2 o 3 actividades dependiendo la isla o la sesión de intervención que el adolescente tenga que realizar. En este video psicoeducativo aparecen 4 adolescentes, 2 mujeres y 2 varones, que van teniendo distintas situaciones conflictivas a lo largo de su día. Y ese conflicto se resuelve con el ejercicio de un valor psicosocial que se va a estimular esa semana. Luego se realizan distintas actividades que cambian de acuerdo a la sesión de intervención que el adolescente está realizando, ¿no? Por ejemplo, en la sesión de empatía tienen ejercicios de reconocimiento de las emociones, donde se les presentan, por ejemplo, a los adolescentes fotos de niños que están expresando distintos tipos de emociones básicas, como alegría, tristeza, asco, y ellos tienen que ubicar las fotos en el casillero que le corresponda. Al mismo tiempo, el programa automáticamente les va dando a los adolescentes feedback de cuán bien o cuán mal están realizando la actividad, y van ganando puntos a medida que van avanzando dentro del programa.
Bien, entonces el objetivo de esta investigación fue estudiar la eficacia del programa en la promoción de las conductas prosociales, la empatía y las emociones positivas de adolescentes de Uruguay. La muestra estuvo compuesta por 140 adolescentes uruguayos que participaron del grupo control lista de espera. Esto significa que los chicos realizaron las evaluaciones pre-test, post-test y de seguimiento, pero no participaron del programa de intervención. De estos chicos, el 65% eran varones y el 35% mujeres. La edad de los chicos que participaron del programa era de 12 a 15 años, con una media de 13 años en el caso del grupo control. En el caso del grupo experimental participaron 161 adolescentes, también entre 12 y 15 años, el 38% de la muestra fueron mujeres. Y la media de edad también era de 13 años y medio aproximadamente. Se utilizaron para evaluar las variables la escala de comportamiento prosocial hacia diferentes objetivos. Esta escala te permite evaluar específicamente la conducta prosocial hacia los extraños, los amigos y el grupo de familia, miembros de la familia. Nosotros en esta investigación específicamente nos centramos en evaluar el impacto del programa en la conducta prosocial hacia los extraños, dado que es la conducta prosocial más difícil de estimular, porque no hay un vínculo emocional entre la persona que ayuda y el que recibe esa ayuda. Por otro lado, utilizamos también el cuestionario de empatía de Rillot y colaboradores, donde específicamente nos vamos a centrar en evaluar el aspecto emocional de la empatía, que dentro de este instrumento se le va a llamar contagio emocional. Y por último, también evaluamos las emociones positivas utilizando el cuestionario de emociones positivas de Laura Oros. Realizamos un ANOVA de medidas repetidas para evaluar la eficacia del programa, y lo que encontramos fue que el programa fue efectivo para promover las conductas prosociales hacia los extraños. Como ustedes pueden ver acá, la línea celeste representa al grupo experimental, quien va aumentando progresivamente sus conductas prosociales hacia los extraños, desde la evaluación pre-test a la post-test y a la evaluación de seguimiento o mantenimiento. Por el contrario, el grupo control o lista de espera, en esas 3 evaluaciones va disminuyendo sus niveles de conductas prosociales hacia los extraños. Por otro lado, cuando se evaluó la eficacia del programa para promover la empatía emocional, específicamente el contagio emocional, vimos un comportamiento similar en los adolescentes que participaron del programa de intervención. Ellos paulatinamente aumentaban sus niveles de empatía emocional hacia los demás, mientras que el grupo control, su nivel de empatía va en descenso. Cuando evaluamos las emociones positivas, también encontramos un patrón similar. En las emociones positivas nos vamos a centrar en 2 aspectos. Por un lado, la simpatía, la capacidad de comprender las emociones de los otros, de ponerte en el lugar del otro, y por otro lado vamos a evaluar también los niveles de relajación de los adolescentes. Y lo que vimos es que en relación a los niveles de simpatía, en el grupo experimental hay un aumento de los niveles de simpatía progresivamente, y ese nivel de simpatía se mantiene durante la evaluación de seguimiento. Por el contrario, en el grupo control lista de espera hay un descenso estadísticamente significativo en los niveles de empatía de los adolescentes. Y en relación a la serenidad, de nuevo se repite este patrón. Hay un patrón ascendente estadísticamente significativo en el grupo experimental, mientras que en el grupo control hay un descenso de los niveles de serenidad entre los adolescentes.
Esto nos lleva a probar la eficacia de este programa online para promover tanto conductas prosociales como variables socioemocionales positivas en el desarrollo de los adolescentes. En este momento también estamos trabajando en la implementación del programa en otros países de Latinoamérica. Hasta el momento se implementó el programa en Argentina, Uruguay, México y Colombia. En el futuro queremos aumentar los participantes al programa y también estudiar si el programa es eficaz para disminuir conductas disruptivas en los adolescentes. Es decir, si el programa es eficaz no solo para promover conductas positivas, como lo muestra esta investigación, sino también si sirve para mitigar conductas disruptivas en los adolescentes. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier duda pueden contactarnos a través de la web www.girointervention.com o bien enviarnos un mail a nuestro correo institucional bmesurado@austral.edu.ar. Muchas gracias. Para comenzar, queremos agradecer al comité organizativo de este Congreso Internacional y Nacional de Ciencia y Profesión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotras somos parte de un equipo de investigación, un proyecto Consolidar CECIP, dirigido por la licenciada Marisa Perticarari. Este proyecto lleva adelante el estudio de la participación, la demanda de jóvenes en escuelas de nivel secundario en la implementación de la ley DESI como promoción de la salud. En esta ocasión intentaremos a través de esta ponencia dejar plasmadas algunas de las reflexiones que a partir de los datos parciales de esta investigación en curso hemos ido obteniendo. Este trabajo se enmarca principalmente en la ley 26.150, que concreta la obligatoriedad de la enseñanza de la educación sexual integral en todas las escuelas del territorio argentino. Su implementación presenta y viene presentando múltiples procesos desde el 2006, intentando garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes de recibir ESI. Sabemos que en estos escenarios educativos se despliega el desarrollo que incluye la sexuación y los vínculos que construyen identidades sociales, sexuales y de género, sabiendo que la participación de los adolescentes implica un protagonismo muy importante y necesario en su desarrollo, redundando en su subjetividad. Actualmente, este equipo de investigación introduce y se hace nuevas preguntas frente a este contexto de pandemia, con la convicción de que recibir ESI es un derecho, por lo cual algunas de las preguntas que surgieron es cómo se sigue desarrollando la ESI en las escuelas con las limitaciones que impone el contexto hoy, y qué propuestas surgieron para abordar la ESI. De este modo, podríamos sintetizar algunos de los tantos objetivos, porque los objetivos ahora hacen foco en cuanto al contexto actual, pero la investigación, digamos, estos objetivos se suman a los objetivos principales o generales de esta investigación. Entonces, podemos concretar los objetivos en poder comentar algunos aspectos de la demanda de estudiantes de colegios secundarios de Córdoba sobre la ley 26.150 y poder conocer la implementación de la ESI en el contexto actual de pandemia. En los inicios de la investigación se planteó una metodología de tinte cualitativo. Con las técnicas utilizadas fueron y son, se
pensamos que deberían ser, continuar siendo, tanto las entrevistas en profundidad como los grupos en discusión. Se han llevado a cabo entrevistas en profundidad tanto a docentes como a estudiantes, y los grupos de discusión solo a estudiantes. Los estudiantes a los cuales hemos tomado los grupos de discusión y las entrevistas se encuentran en los últimos 2 años, de colegio secundario. Con el contexto actual de la pandemia, hemos tenido que replantear nuestra metodología y hemos optado por realizar una encuesta virtual a los fines de seguir recabando información para nuestra investigación. Esta encuesta fue realizada a través de Google Forms. Los participantes, quienes participaron de esta encuesta, fueron tanto estudiantes, docentes, directivos, como familiares, y también hemos tenido en cuenta que otras personas podían participar, como lo hicieron psicólogas o personal administrativo de alguna institución educativa. La cantidad de personas encuestadas, nuestra muestra consiste en 181 personas, siendo en su mayoría estudiantes con el 66%, docentes con el 19%, familiares con el 9%, directivos con el 4% y otros con el 2%. De estas personas, en su mayoría residen en la provincia de Córdoba, fuera de la ciudad de Córdoba. Dentro de la ciudad de Córdoba habitan el 41% de las personas encuestadas, y en el resto de la provincia el 59%. Como criterio de residencia se ha optado que los participantes fueran personas que habitaban en la provincia de Córdoba, que residían en la provincia de Córdoba. Como técnica de muestreo, se implementó un muestreo no probabilístico accidental. Esto es que las personas han podido encontrar la encuesta en diferentes plataformas de redes sociales, como es WhatsApp, Instagram y Facebook, donde se ha publicado esta encuesta, y ellos al verla han tenido la posibilidad de participar o de no hacerlo. Las preguntas, ya que la investigación es de tinte cualitativo, se ha optado por hacer preguntas abiertas, pero a los fines de sistematizar la información, al principio de cada pregunta se ha puesto una pregunta cerrada con respuesta sí y no, y ya que en esta ponencia lo que buscamos es una primera aproximación a los datos que hemos recabado de la encuesta, los datos expuestos aquí son simplemente cuantitativos. En la primera pregunta se le preguntaba a los participantes si consideraban que se estuvo y está dando ESI durante el aislamiento. El 84% de ellos ha contestado que no se da ESI. Y el 13% que sí, y un 3% contestó que no sabía o decidía no contestar. De los que contestaron que no se dio, en su mayoría eran estudiantes, con el 74%. En cambio, de quienes contestaron que sí se estaba dando ESI, en su mayoría fueron docentes. La segunda pregunta consistió en si se debería dar ESI en este momento. El 91% de los encuestados contestó que sí se debería dar ESI en este momento. Pero un 8% contestó que no. De los que contestaron que no, el 53% eran estudiantes, un 27% familiares y un 20% docentes. Al indagar sobre los motivos o razones por las cuales contestaron que no, el 53% contestó que por la pandemia no debería darse ESI en este momento. Y un 47% por otras cuestiones, y dieron un no absoluto. Los que contestaron que sí debería darse ESI, en su mayoría fueron estudiantes con el 68%, seguido por docentes con el 18%, familiares con el 8%,
directivos con el 4% y el restante otros. En la tercera pregunta se indagó si creían que repercutía o influía enseñar ESI en este momento. El 77% de nuestros encuestados contestó que sí repercutía. Un 18% que no y un 5% no sabe, no contesta. Los que contestaron que no, en su mayoría, fueron estudiantes. De quienes contestaron que sí, también en su mayoría fueron estudiantes, seguidos por un 20% de docentes, un 9% de familiares, un 4% de directivos y lo que resta otros. Por último, ya que nuestra investigación está orientada a los jóvenes y adolescentes, se optó por realizar una pregunta para ellos. Y la pregunta consistía en preguntar si creían que la ESI que recibieron en estos años apuntaba a lo que ellos necesitaban. Las respuestas fueron que no, en un 52%, que sí apuntaban a lo que necesitaban en un 31%, y que un 12% de ellos consideraba que no tuvo ESI en estos años, y un 6% no sabía o elegía no contestar. Bueno, para cerrar esta ponencia, a modo de cierre, lo que tenemos por ofrecerles son algunos interrogantes que nos quedan. Quiero aclarar que mi nombre es Vanessa Videla, porque ahí dice Lenovo, no me llamo Lenovo. Lenovo es la marca de la computadora. Para cerrar, queremos contarles por qué nos surgió, o qué fue lo que nos invitó a pensar en el marco de esta investigación, qué pasa con la ESI en la cuarentena. Esto surge por ahí en el mes de abril, cuando una docente, madre, nos consulta bastante asustada, muy alarmada, porque a su hijo le habían dado una tarea, el título de la tarea que le llegó por mail, era "Hoy trabajamos sobre la ESI", era una secuencia didáctica sobre el tema familias. Bueno, era una secuencia didáctica en donde tenía diferentes actividades, desarrollaba el concepto de familia y terminaba con el concepto de la familia feliz. Decía algo así como: una familia feliz es aquella familia en la que sus miembros se perdonan entre sí. Esta docente madre, y que sabía de nuestra investigación porque había sido entrevistada en el marco de la misma, nos consulta bastante asustada porque, conociendo la realidad de muchos estudiantes con los que ella trabaja, sabe que la realidad familiar es, en muchos casos, de situaciones de abuso, de situaciones de violencia de género, de maltrato, violencias de todo tipo, que la cuarentena los expone mucho más a este tipo de violencias, siendo niñas y adolescentes con muy pocos recursos. La escuela, en general, es un recurso porque van todos los días, porque es un lugar donde pasan mucho tiempo, donde encuentran a algún adulto referente, un adulto que pueda acompañarlos. Hay muchas intervenciones que se hacen desde las escuelas. De hecho, se han dado a conocer muchas investigaciones en donde aparecen muchos casos de abusos que pueden ponerse en palabras y hacerse las intervenciones correspondientes gracias a los espacios generados por la ESI en distintos espacios curriculares. Entonces, cuando nos llega esta demanda, esta consulta de parte de esta docente, también se nos prenden algunas alarmas a nosotras y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando con la ESI desde la virtualidad? ¿Se da ESI? ¿Cómo se está dando? ¿Qué dicen los protagonistas de la ESI? ¿Quiénes? Los docentes, familiares, estudiantes, directivos, ¿cómo lo están vivenciando? Y nos surgen interrogantes, después de haber hecho la encuesta, se nos abren nuevos interrogantes para continuar investigando. Uno de los interrogantes es: ¿qué desafíos nos propone la ESI en tiempos de pandemia? Esto significa, es necesario dar
la ESI desde los contenidos, o estar abiertos a la escucha, estar abiertos al acompañamiento, estar atentos de qué es lo que está pasando. Está en ESI la cuarentena, la ESI está en cuarentena, perdón, cómo trabajan las escuelas para que se puedan dar ESI. Como estamos con un problema de tiempo, vamos a ir cerrando, invitándolos a pensar, y como equipo de investigación vamos a continuar en esta línea. Muchas gracias.